al cual gira todo esto? Mi sobrino Oliver Wenceslao Navarrete Hernández fue desaparecido, localizado posteriormente sin vida, inhumado por la entonces Procuraduría General del Estado de Morelos el 28 de marzo del 2014 en las llamadas fosas de Tetelcingo, Morelos. Esta inhumación indebida la realiza aún estando él ya plenamente identificado, no habiéndolo notificado a nosotros esta decisión, sobre todo cuando la Fiscalía había solicitado que Oliver permaneciera ahí para que nos habían privado de la vida no pudiesen evadir el tema de la Procuración de Justicia. Ante esta inhumación en la que nos fuimos notificada, vino la exigencia para exhumarlo y en el intento, porque solamente quedó en el intento de la Fiscalía por evitar que nosotros estuviésemos presentes, lo logramos hacer. La exhumación fue el día 9 de diciembre del 2014. En esa exhumación, pues me pude percatar de la cantidad de cuerpos que habían sido inhumados junto con él. Surgió la pregunta ahí, ¿por qué tantos y por qué en esas condiciones? Porque fueron depositados como sacos de basura. Lo que se dijo en ese momento es que nadie los quería. Pero si a Oliver lo queríamos, y conociendo ya de las faltas de compromiso de la Fiscalía por trabajar, es que nos dimos a la tarea de investigar. Ya investigando comprobamos que la Fiscalía no había cumplido con los protocolos para poder inhumar esos cadáveres. Se presenta la denuncia y de esa denuncia la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncia para la investigación de 42 servidores públicos por la... 42 servidores públicos que debían ser investigados. Así es. Sin embargo, tampoco dice que solo son 42. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público tiene que abocarse a todas y cada una de los estudios técnico-jurídicos de las carpetas para determinar si otras conductas se encuadran en un delito, cosa que la Fiscalía no ha hecho, que lo hemos repetido, pero bueno, no lo ha hecho. Esto es en sí el contexto de lo que hay, las violaciones a derechos humanos que colocó a Morelos a nivel internacional como un estado en el que el gobierno, la Fiscalía, violentaron los derechos humanos de las víctimas. El hecho de que así haya sido históricamente quizá el manejo por parte de las procuradurías no quiere decir que no haya habido violaciones a derechos humanos e incumplimiento de los protocolos forenses establecidos. Esos protocolos no se inventan a partir del hallazgo que ustedes realizan, sino que eran protocolos que las fiscalías, las procuradurías tenían que seguir para el manejo de las personas encontradas sin vida. No se cumplieron y de ahí que se ordenaron estas investigaciones. Años han pasado, ustedes han dado una lucha para que se aplique la ley, como nos lo decías hace unos minutos. Han encontrado, lo sintetizo así, muchas trabas. Hoy, ¿en qué etapa procesal, en términos entendibles, digamos, se encuentra esta orden inicial de investigar este caso? Con uno de los servidores públicos implicados en este tema ya falleció. De los 42, investigados. Otro más está vinculado a proceso. Estamos en la etapa para pasar a la etapa intermedia. Sin embargo, hay una apelación. Estamos esperando el resultado de la misma. Lo que se iba a una probable vinculación que se llevó a cabo en octubre del 2024, sin embargo ahí es donde se da la primera prescripción del delito, que es contra el respeto a los muertos y la violación a las leyes de inhumación y exhumación de cadáveres. ¿Hablamos de todos ellos funcionarios, colaboradores de la Procuraduría? Es todos ellos ahorita. Y este cuarto servidor público, que es el que se pretendía vincular a proceso, pero que el juez no dictó a favor de la probable imputada por el hecho de la prescripción. En el otro delito, que era por servidores públicos, la Fiscalía no pudo acreditar tiempo, modo y lugar para poder decir el delito se realizó por estos motivos. Por lo tanto, no hubo los elementos suficientes como para que se pudiera ordenar la vinculación a proceso. Amalia, en esta investigación, ¿cuántas personas de las 42 han sido investigadas? ¿Colocadas en un proceso de investigación? ¿Todas? No, solo apenas van 4. Algo que se le ha venido preguntando a la Fiscalía y qué pasa con los otros servidores públicos, la respuesta siempre ha sido es que estamos investigando y lo que se ha dicho, la ley no dice que termino con uno y comienzo con el otro. ¿Por qué razón? Porque el reloj sigue avanzando de manera inexorable y por eso se da la prescripción de los delitos. ¿Cuántos años han pasado al momento? A 2015 que se presenta la denuncia, son 10 años, más de 10 años que ya se presentó la denuncia y solamente tenemos esos 4 servidores públicos que ya fueron investigados. ¿Uno falleció, 2 no vinculados o 3 ya no vinculados? Dos no vinculados. Los de fallecimiento es algo que también entramos en controversia con la Fiscalía porque uno de los derechos de las víctimas es precisamente conocer la verdad. Si bien es cierto, es una causal para decir ya no puedo procesarlo, también necesitamos conocer cuál fue su participación en los hechos que se realizaron en ese 28 de
de marzo. 10 años, Amalia, y en esta investigación, ustedes que le han promovido tener acceso a las carpetas, ¿han visto una narrativa pericial por parte de las autoridades investigadoras de las agencias del Ministerio Público donde se establezca como presunción o hipótesis judicial, que al final es lo que el MP tiene que presentar, una hipótesis al juez con sus pruebas y sus evidencias? ¿Quién ordenó? ¿A qué hora se ordenó? ¿Quiénes acudieron? ¿Quiénes fueron a hacer las inhumaciones? ¿Qué papel jugó el entonces procurador? ¿Hay una narrativa en manos de un juez para determinar culpabilidades? No, tan es así que el mismo juez el día de antier, que fue la audiencia el 8 de diciembre, prácticamente él le estaba diciendo al Ministerio Público: tienes aquí todas las causas para iniciarla ya los actos de investigación y probable vinculación de otro servidor público. No lo hay. Lo que el juez determinó en ese momento es lo que le proporcionaron en ese momento, y en su entender coincido totalmente con él, porque ese servidor público ha sido mencionado precisamente por nosotros porque tiene responsabilidad. ¿Qué ha hecho la Fiscalía, primero Procuraduría y ahora Fiscalía, en todos estos 10 años? ¿Qué elementos consideran ustedes que son ya contundentes, si es que los hay, para proceder penalmente, avanzar, obviamente en el camino judicial con las etapas que se necesitan, pero para llegar a una sentencia con al menos alguno de ellos? Investigar. Para que haya una vinculación al proceso tiene que haber una investigación. Si no hay investigación, no podemos iniciar una denuncia en contra de ningún servidor público. ¿Quién puede realizarlo? Precisamente el Ministerio Público, que es parte de la Procuraduría. Así es. Ahora Fiscalía. Exactamente. ¿Ese ha sido el problema, ¿vale? Sí. ¿Que se investiguen a ellos mismos? Yo ya no digo que se investiguen, que se cubran entre ellos mismos, porque no puede ser más visible lo que está ahí en esa carpeta. Lo único que hace falta es esa determinación para poder iniciar. Si hay, y debo aclarar algo, si hubo otros vinculados a proceso o que se intentó vincular a proceso, fue derivado de una audiencia de auxilio judicial promovida por mi hermana. ¿Por qué razón? Porque no había más que 2 servidores públicos que habían sido llevados ante el juez. Ante esta audiencia de auxilio judicial, el juez obviamente les pide cuentas a los ministerios públicos, y entonces es cuando ellas trabajan, pero solamente trabajaron, y lo pongo entre comillas, con 2 servidores públicos. Debo decir que llevábamos a cabo unas reuniones con el abogado de mi hermana y la Fiscalía del Estado en fechas recientes. Sin embargo, la Fiscalía las interrumpió. Lo que se pretendía era precisamente que estos nuevos ministerios públicos tuvieran el contexto, que si pudiesen ir entendiendo lo que había en la carpeta y ante lo que se iba a presentar en una audiencia. Si hubiese podido, creo yo, no existe el hubiera, si hubiese podido dar otro tipo de planteamiento judicial. Así es, retirar la acusación en ese momento, replantear la acusación con otra cuestión, y entonces había opciones. Exactamente. Sin embargo, la Fiscalía simple y sencillamente se fue por la cuestión más llana y decir: nos presentamos y es el juez. Sí, es necesario aclarar, el juez sí determinó conforme a derecho, conforme a lo que le presentaron, solamente en ese sentido. Ahorita aterrizamos ya muy puntual en lo que presentan hoy en esta audiencia, pero lo decíamos hace rato, Amalia, fuera de la entrevista o antes de la entrevista, que lamentablemente esta Procuraduría, históricamente, que ha estado en deuda y permanece en deuda con las víctimas, casos relevantes como el de Ariadna Fernanda, tuvo esa relevancia cuando una autoridad distinta investigó un caso en territorio morelense, que fue la Fiscalía de la Ciudad de México, y determinó una situación sobre la muerte, asesinato de una mujer, muy distinta a lo que el entonces fiscal había dicho, Uriel Carmona había dicho al respecto. Yo sigo diciendo que hay un pendiente, por lo menos informativo, sobre este tema, pero hubo por lo menos una investigación adicional a lo que se investigaba en Morelos con este caso. ¿Existe la posibilidad, lo han planteado ustedes, existe la posibilidad real de que ante 10 años de no tener resultados, con estos elementos que yo creo que tú en un momento podrías presentar muy puntualmente todo lo que se ha hecho mal, otra autoridad investigue ante una década de no tener justicia en este caso en particular, pero además en todos los casos que salieron en esta fosa? ¿Podría ser otra autoridad la que investigue? ¿Hay una ruta hacia allá? No solo podría, debería.
¿Por qué razón? Porque aquí la autoridad que ha sido mencionada como responsable es la que se está autoinvestigando, y eso es lo que ha llevado precisamente a la prescripción de los delitos, al encubrimiento. Y digo, ya está más que demostrado, hubo una denuncia en contra de Uriel Carmona por el probable encubrimiento de los servidores públicos. Esa carpeta desaparece de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque es la misma autoridad, es la misma institución, distintas áreas, pero a final de cuentas que dependen de un mismo jefe jerárquico superior, que es el que puede decir si tienes que hacer o no puedes hacer lo que corresponde a derecho. Simplemente el encargado de servicios periciales permaneció allí hasta hace algunos meses. Así es. El encargado, entiendo yo, presumo, el que ordenó esa inhumación de Oliver y otras personas, estuvo al frente de las investigaciones periciales hasta hace algunos meses. En todos estos 10 años. Sí, y debo decirte que en ese sentido precisamente el licenciado Edgar Maldonado, cuando le hago ese reclamo precisamente, y le digo, no hay nada en contra de ese coordinador de servicios periciales, porque mientras tanto no sea investigado, mientras una autoridad no le diga que está investigándosele, pues él puede seguir laborando, y así lo siguió haciendo, porque no había nada que dijera tú eres responsable en ello. Lo que me contestó Edgar Maldonado en ese momento era pues que ya no estaba laborando en la fiscalía, y bueno, y eso ¿cómo nos deja a nosotros? No es posible que la institución encargada de la persecución de los delitos diga simple y sencillamente, es que ya no está aquí conmigo, ya no hay nada. No tiene una responsabilidad, y entonces hay que investigarlo y hay que sancionarlo si es necesario. Jurídicamente hay una ruta, te lo planteo con esa seriedad, porque su caso es el de muchos. O sea, su caso y esta mala administración, ineficiencia, impunidad, encubrimiento, es la historia de muchísimos casos que hemos dado parte de y cuenta de ellos periodísticamente, que los casos ahí están, sobre todo cuando las propias autoridades que investigan se presume que participaron en hechos delictivos. Hay una ruta, no sé si a través de una comisión interamericana, de pedir una excepcionalidad de la ley, no sé, de que la Fiscalía de la Ciudad de México, por ser la más cercana, la FGR, atraiga una investigación estatal con estos elementos de ineficiencia y de impunidad. Se está estudiando esa posibilidad, esa es una cuestión, algo que yo le dije a mi hermana, trata de resetear el cassette, ahora ya no va a ser contra los servidores públicos que participaron en la innovación, ahora tendrá que ser contra los ministerios públicos que permitieron la prescripción. ¿Y por qué digo que debe ser, y por eso lo estamos estudiando? Por la razón, todos los casos en los que hay víctimas de cualquier índole, todos son importantes. Okay. Sin embargo, debo reconocerlo, hay algunos más relevantes que otros, y Tetelcingo no es que sea importante porque haya estado Oliver ahí, no, es importante para nosotros. Sin embargo, la importancia deviene de lo que se alcanza con Tetelcingo. Fue la primera fosa de un gobierno que se pudo abrir, en la que las madres, tías, sobrinos, tíos, hijos, hermanos, tuvimos la oportunidad ya no solo de buscar en lugares clandestinos, sino ahora también de tener el acceso a las fiscalías de otros estados, porque se replicó a nivel nacional esta parte, y que las madres pudiesen encontrar a ella y a sus hijos. Hoy, con esto que está pasando, Tetelcingo vuelve a quedar a la vista el estado de Morelos vuelve a quedar a la vista a nivel internacional, debería quedar a nivel internacional, por el hecho de ver cómo la Fiscalía no hace lo que le corresponde, o ver la manera en la que hace, que es precisamente evitar que los delitos tengan algún tipo de sanción. Por eso, de ahí la relevancia. Es un tema que le compete a muchas víctimas, porque desafortunadamente el tema de inseguridad que vivimos en el Estado y en toda la República Mexicana no nos exime de que nos pase en algún momento o de que nos vuelva a pasar aún cuando hayamos pasado por ese doloroso trance. Entonces es algo que tiene que atenderse, es algo que debe resolverse, y por lo tanto aquí, por eso digo, sí se está viendo la posibilidad para que este tema sea atendido, y entonces en este caso el gobierno, la fiscalía, llámese el ente que sea, atienda de manera correcta, nos dé solución. Mientras no haya una sanción, va a haber exclamaciones como la que dijo la Ministerio Público Minerva Román Bustos, cuando tuve el gusto de conocerla o el disgusto de conocerla. Yo siempre apelando al tema de las recomendaciones, ¿no? Expertos en la materia determinaron algo. Y ella me contestó tan quitada de la pena, diciéndome, señora Amalia, la recomendación es una mamá. Así te digo. Sí. Entonces, que una autoridad te diga eso, entonces, ¿a quién tenemos que acudir? ¿A quién tenemos que apelar? O el hecho de que el ex coordinador de servicios periciales, cuando estábamos pugnando por el tema de la inhumación de los CEMEFOS, le dijera a los ministerios públicos, no se preocupen, una recomendación es algo light, no pasa nada. Porque no hay una responsabilidad, porque no les ha tocado el que la justicia realmente los alcance.
Debo decir que también todo esto se ha seguido y tiene que seguirse buscando, porque debemos las víctimas buscar una sentencia para entonces abocarnos al Congreso del Estado y entonces decirles a los diputados, oye, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos, porque tienes que modificar la ley, porque esta prescripción que ahora le permite, ojo, no dice que la inculpada es inocente, no, simple y sencillamente que ya no se puede transgredir su derecho para vincularla a proceso, que ese derecho que contraviene el derecho de las víctimas, veamos, analicémoslo y entonces modifiquémoslo para que esos delitos no prescriban. María, ya ahorita pasamos a todo esto en que ha derivado en lo más reciente, pero yo quiero plantear esto. Tan simple como que quienes se investigan pues compartían escritorio, es decir, quienes durante todos estos 10 años han estado encargados de investigar como agentes del Ministerio Público, en algún momento compartían escritorio o siguen compartiendo escritorio con los que ordenaron y participaron en las inhumaciones, quienes hoy por sus malas decisiones administrativas han permitido que prescriban delitos y que en teoría en el futuro podrían ser investigados, hoy comparten escritorio, toman café, almuerzan juntos con quienes los van a investigar, ojalá que así sea en el futuro. Pero si a esa, digamos, complicación administrativa le sumas que, por ejemplo, y eso lo pongo yo en la mesa, la que hoy está encargada de la Comisión de Derechos Humanos formó parte del equipo de Graco Ramírez, que encabezó el tema de las fosas administrativamente con su fiscal, que gente de Uriel Carmona, que no fue el fiscal que ordenó la inhumación, digamos, o que estuvo al frente de esto, pero que devino allí, y por lo menos sí decirlo del grupo político que estaba en control de la Fiscalía, hoy tiene magistrados en el Poder Judicial, jueces en el Estado, me parece que complica muchísimo, más allá de que simplemente dos MPs comparten escritorio, porque cuando destrabes ese tema, vas a llegar a un Poder Judicial que también hay intereses allí de esas personas que participaron presuntamente en estas inhumaciones clandestinas o ilegales. Entonces, cada vez el estado de Morelos, en términos de justicia, pues se va complicando más, va siendo un cubo de Rubik que cada vez es más complicado encontrar el camino del laberinto. Por eso insisto en este tema, y qué bueno que nos lo comentas, de buscar una alternativa. No es que de primera instancia busques una alternativa jurídica, judicial, sino que ante los hechos. Entonces, el Estado, me parece que este grupo político ha hecho lo necesario para complicar la aplicación de la justicia, el descubrimiento de una verdad histórica, que coincido, no lo había pensado así, independientemente de que prescriba un delito o que haya muerto un presunto culpable, los trabajos de investigación continúen. Así es. Hasta decir, esa persona que murió hace 10 años fue culpable de haber hecho esto, ¿no? Es un derecho de las víctimas. Todo esto, ¿en qué deriva hoy esta obstrucción de la justicia, digamos, que ha derivado concretamente en esta audiencia? En la vulneración al derecho de acceder a la justicia por parte de las víctimas. Ese delito, para todos los 42 servidores públicos, ya está en ese sentido, ya está prescrito. Insisto, la Fiscalía podrá argumentar, es que se apeló, es que se va a apelar, es que en términos jurídicos, que es lo que se maneja ahí en esos espacios, no hay más. El tiempo está prescrito. Lo único que podría hacerse, quiero pensar, es que la Fiscalía admitiera esa responsabilidad y entonces sí, instancias internacionales pudiesen intervenir, pero mientras la Fiscalía no admita esa culpabilidad, no lo podemos hacer. Como institución. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer? Esperar entonces, esperar que se cumplan todas las herramientas jurídicas que deben llevarse en este proceso, agotarlos, que ya no quede nada para entonces decir, ya terminamos con esto, ya no hay nada más que hacer y ahora sí, vámonos a una instancia internacional para que ellos intervengan y revisen lo que aquí no se hizo mal, por el bien de las víctimas, preponderando el derecho de las víctimas. Algo que una de las preguntas que le hice ayer al fiscal, ¿no? Digo, es que siempre lo he dicho, tu servidora no es abogada, pero he tenido que ir conociendo, he tenido que ir aprendiendo, precisamente para que no nos jueguen el dedo en la boca. Y lo digo, ¿no? Desde mi desconocimiento del pleno del derecho, él sí es conocedor del derecho. No sé si a él no le resalte la inquietud de que en el momento que acudí por Oliver y que pude ver todos los demás, el servidor público que estaba a mi lado derecho y que le pregunté ¿y por qué tantos y por qué en esas condiciones? Y me contestó, es que nadie los quería. Ah, bueno, ¿que no tiene responsabilidad? Llegó un momento en el que nos hicieron sentir mal. ¿Por qué? Por la prescripción. Y era ¿y por qué no presentamos antes la denuncia? ¿Y por qué? Pero no, ya revisando la ley no dice que nosotros tendremos que ser a fuerza. Desde el momento que un servidor público conoce de un hecho que deriva en un delito, tiene la obligación de denunciar. Él, en ese momento, sabía que Oliver había sido inhumado de manera indebida.
De ahí debe haber iniciado la denuncia. 2, en el otro momento, cuando se abren las fosas. 2016 de nueva cuenta. De ahí debió haberse iniciado una denuncia. Ya estaba la del 2015, pero a final de cuentas, pues nosotros lo hicimos pues ya más adelante. 1, porque insisto, los trabajos de investigación los hemos realizado las víctimas. Hemos sido quienes hemos tenido que proporcionar esta información a la propia Fiscalía. La siguiente pregunta, que es el hecho de que investiga, ok, por eso la pregunta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué has hecho desde el inicio de tu gestión para evitar la prescripción de los delitos? Porque no es el único delito, hay más. Se tienen que revisar todas y cada una de las carpetas para ver qué conductas se encuadran en un delito. Le pregunté, ¿para usted no existe delito que tenga que perseguirse en el tema de los cuerpos que fueron donados a las instituciones educativas, pero sin carpeta? ¿No se violentó el derecho directo de esa víctima directa? ¿No se violentó el derecho de esas víctimas indirectas? 1, no va a poder ser identificado como es su derecho. 2, las familias jamás van a poder saber en dónde está su familiar. O sea, son preguntas tan sencillas que sin ser expertos en la materia del derecho, pues podemos decir... una ruta. Sí, si hay responsabilidad. Entonces, ahí tienes el material. Lo único que hace falta es ponte a trabajar. Es lo único que hace falta. Bueno, nada más dime, por favor, los datos de esta audiencia. ¿Quién queda, digamos, en libertad? No en libertad porque no ha estado preso. ¿Quién queda inimputable ahora? Yolanda Fabiola Martínez Barajas, que era coordinadora de servicios periciales, me parece que en la zona metropolitana. En el momento de la inhumación. En el momento de la inhumación. ¿Ella ordenó la inhumación? En el delito, eso es en el delito en cuanto hace al tema de la violación al derecho de las personas fallecidas. Así es, la violación a las leyes de inhumación y exhumación. Pero hay otro delito en contra de los servidores públicos. Ese es otro delito más. Bueno, ahí la Fiscalía no pudo establecer el tiempo, modo y lugar. Así de fácil. O sea, no llevaban los elementos, no hicieron la tarea. Contra ella, como para poder decir... No pudo decir, acreditar qué papel tuvo en este tema. Exactamente, así. A más de 10 años, no saben cuál fue la participación de ella en este momento. Como institución jefa, o sea, no es que estén investigando otra dependencia, como una persona que formó parte, no sé hasta qué momento, si todavía, de la propia dependencia. Parte. Así es. Que ellos tienen todo el registro, no hace falta más que solicitar por medio de oficios. Si alguien no te da la información, bueno, inicia algo en contra de esa persona que está obstruyendo. Si es un policía, asuntos internos. Lo que pretendieron hacer en esa audiencia, pues prácticamente eran cuestiones administrativas. Es que de verdad estar en esa audiencia fue tan frustrante, porque no había nada que hacer ahí en ese lugar, ¿sí? Esto que ellos querían determinar, pues en visitaduría, lástima, ya no trabaja ahí. De ahí viene la cuestión cuando Maldonado me dice, es que ya no trabaja aquí. Ok, ya administrativamente ya no le vas a poder hacer nada. Sí, pero revisa porque penalmente tienes los elementos para hacerlo. Nada más quiero hacerles una pregunta más humana, digamos. 10 años de esta lucha, quizá otras víctimas se habrían rendido ante un Estado, un ente que pareciera que es imposible de ganarle, ¿no?, a este engranaje. Perdón por la pregunta, ¿qué les da fuerza? ¿Qué te da fuerza, Amalia? Vemos tu fortaleza siempre histórica, la fortaleza de ambas en la búsqueda de justicia, a pesar de que ustedes conocen la verdad histórica. O sea, no hay que ser un abogado, un perito experto para saber qué pasó. Es muy obvio, muy evidente en el sentido común lo que pasó. Lo que ustedes buscan es justicia, y lamentablemente el Estado de Derecho obliga a que los pedacitos se encajen, a que lo que presumimos con mucho conocimiento que pasó encaje con documentos, con papeles, con órdenes, con archivos, con videos, con expedientes. Eso es lo que no ha logrado hacer la Fiscalía. ¿Qué les da fortaleza, Amalia, para seguir escuchando estas respuestas, para seguir ofreciendo conferencias de prensa, para seguir recordando este hecho? El coraje por la burla que se hace. ¿Por qué razón? Porque dice, ¿no?, en radio pasillos de la Fiscalía, pues me han tachado de loca. Y les he dicho, sí estoy loca, porque creo que una persona totalmente cuerda, yo hubiera abandonado desde hace muchísimo tiempo este pleito tan encarnizado que se ha tenido con quienes debería. Así además, es que ¿no?, nos debería proteger. Pero el coraje es por esa burla, pero también porque
vivimos en una sociedad en la que hay leyes, hay normas, que para que nosotros vivamos en armonía. No se puede ser tan doble moral y decir, eso sí me conviene, eso no me conviene. Entonces, aquí no hay más. La ley se tiene que aplicar parejo para todos, ¿sí? Ese es el tema de por qué seguimos en esta lucha. Porque nosotros también sentimos ese dolor de la ausencia de Oliver. Todo lo que pasó, todo lo que hicieron antes de poder iniciar esta denuncia. O sea, esto no empieza con la denuncia de Tetelcingo, comenzó mucho antes. Y no ha cesado, ha sido de manera constante. Y la cuestión de por qué seguir peleando es porque en este camino también hemos conocido a otras víctimas que no tienen a lo mejor la locura, si ellos quieren catalogarlo como locura, de poder levantarse, levantar la voz y exigir lo que la ley dice, porque es lo único que exigimos. Que nos ha llevado, o esto ha derivado también en acciones propias de la propia Fiscalía para tratar de amedrentarnos, eso es cierto. Que hemos vivido angustiadas, es cierto. Se vio en el 2016 cuando iniciaron la denuncia en contra de María, en contra de Sicilia, en contra de Alejandro Vera, y sin embargo tuvieron que retirarla. ¿Por qué razón? Porque era una cuestión de conducta. Lo que motivó que mi hermana transgrediera, que merecía tal vez una sanción, sí, pero obviamente iba a ser menor a la que la autoridad había provocado, ¿no? Por una omisión ella estaba actuando de esa manera. Sin embargo, hoy, otra denuncia más que derivó precisamente por esta necesidad de justicia, dime qué está mal de lo que estoy pidiendo. O sea, nada más explícame, porque lo que yo entiendo es otra cosa. Si tú me explicas, bueno, me vas a hacer comprender y voy a decir, bueno, todo está bien, no hay problema. Una denuncia que la Fiscalía inicia en contra de mi hermana y mía por robo. ¿Sí? Un robo de unos documentos, copias de la carpeta en la que mi hermana es víctima, en la que yo tengo calidad de víctima indirecta, soy víctima potencial. O sea, ¿cómo es posible que me acuses de robo de lo que a mí me corresponde conocer? Nos ha llevado a interponer otros recursos para poder retirar del cargo de Ministerio Público a quien estaba en ese momento por el conflicto de interés. No es posible que quien me tiene que proteger, que me tiene que cuidar mis derechos, ahora me está acusando. ¿Cómo se investigaba? Sí, ella era la titular del caso de Tetelcingo. O sea, eso es lo ridículo, ¿sí? Entonces, ¿quién me va a cuidar? ¿Quién me va a proteger? La ley es tan clara, entonces excúsate. ¿No te quieres excusar? Bueno, entonces interponemos el recurso legal. Pero tú ya no puedes conocer, tú ya no puedes estar. ¿Sí? De ese tipo de cuestiones es de lo que se ha valido la Fiscalía. Y lo que se ha dicho, en lugar de perder el tiempo en eso, mejor abócate al estudio de las carpetas. Mejor abócate. A final de cuentas, no fue en un momento, en este caso iría esa solicitud, ese llamado al fiscal. Me queda claro que al actual fiscal Blumenkron, él no ordenó la inhumación de Oliver, ni de los otros 118. Él no tiene ninguna responsabilidad, pero ojo, él adquiere la responsabilidad desde el momento que él llega a la titularidad de la Fiscalía. Y digo, lo especifico porque no es un tema de choque, de confrontación. No es Fernando Blumenkron, no es Edgar Maldonado, no es Uriel Carmona. No. En el momento en que asumen el cargo. Exactamente. Lo decía Javier, es una deuda, una herencia de Estado. Así es, ¿no? Exactamente. En este caso institucional. Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos. Hay una deuda con la sociedad, con toda, no solamente quienes ya fuimos víctimas, es una deuda con todos porque todos necesitamos conocer la verdad, qué pasó en ese lugar. ¿Que ha habido avances? Sí. Uno de ellos y muy significativo es cesaron las inhumaciones, la manera en la que se realizaban las inhumaciones. Hoy lo seguimos comprobando ya con más años de antelación de aquellas inhumaciones con lo que pasa en Jojutla. Entonces, sí ha habido avances, sin embargo, sigo insistiendo, mientras no haya una sentencia, no podremos ir al Congreso para modificar la ley. 2, mientras no haya una sentencia, el servidor público puede decir, no pasa nada. Aquí entre nosotros nos cobijamos. Y entonces la sociedad queda desprotegida. Las víctimas quedamos totalmente desprotegidas. Amalia, muchas gracias. No, gracias a ustedes y siempre de verdad agradeciéndoles el favor que nos hacen a ustedes por prestarnos estos espacios para poder levantar la voz, para poder denunciar y decirle también a la sociedad, por favor volteen. No es algo que les deseemos. Podemos ser cualquiera. En el momento que pasa todo esto en 2016, yo creo que
es lo bueno de la historia, ¿no? Podemos ver los índices que había de desaparecidos en ese momento a los índices que hay el día de hoy. Nadie está exento de pasar por esta situación y nadie está exento de volver a pasar en esta misma situación, aunque ya lo hayamos vivido en alguna ocasión. ¿Sí? Es nuestro derecho y lo único que hacemos es exigirlo. Muchas gracias, Ana. Gracias. Muchas gracias.